Que hable la palabra. Te invito a reflexionar el Santo Evangelio de este día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte con que iba a morir. Palabra del Señor. Sentémonos un momento, hermanos. El texto de la primera lectura de Jeremías 31, 34 es un texto que nosotros indirectamente lo conocemos. Y digo que indirectamente lo conocemos porque normalmente en nuestras reflexiones, en nuestras prédicas, hablamos de una primera alianza y después hablamos de una segunda alianza, segunda y definitiva alianza. El Señor habla por medio del profeta y dice al pueblo que va a hacer una alianza nueva. Recuerda que la primera alianza que hizo con Israel, en ella el pueblo de Israel no fue fiel. Sin embargo, Dios permanece fiel al pacto que hizo con el pueblo. Y esta nueva alianza será distinta, dice el Señor, dice por medio del profeta, porque ya no será dada en unas tablas de piedra como se la dio a Moisés, sino que estará inscrita en el corazón de cada uno. Es decir, esta alianza nueva supone una nueva relación con Dios, un nuevo trato, una manera nueva de relacionarse con Dios, no como la primera alianza donde aquellos hombres y mujeres le tenían miedo a Dios y le dijeron a Moisés: Moisés, sube tú a la montaña y habla con Dios y luego nos pasas el mensaje. En esta nueva alianza, cada uno puede ir directamente a Dios porque la ley está inscrita en el corazón. Esto que dice el profeta será plenamente en Cristo. En Él se va a dar esa nueva alianza y esa ley inscrita en el corazón es la presencia del Espíritu Santo. Por eso no me dejaréis mentir que ante la mentira, ante la maldad, ¿verdad que eso nos provoca una reacción a veces de enojo y de cólera? Cuando nos damos cuenta de que se ha hecho injusticia, ¿qué es lo que hacemos? Nos enojamos con aquel que ha obrado el mal. Cuando alguien miente, ¿qué hacemos? Nos enojamos con aquel que ha mentido. ¿Por qué? Porque no ha obrado bien. Eso prueba que en el interior de cada uno está inscrita la ley de Dios, que en el interior de cada hombre y mujer Dios baja a ese sagrario interno que cada uno tiene, que llamamos conciencia, y le habla al corazón. No sé si lo habéis experimentado, creo que sí, todo mundo pasamos por esto, pero este mundo a menudo duerme la conciencia.
Y digo que duerme la conciencia porque muchos ya les da igual cometer un crimen, muchos ya les da igual la corrupción, les da igual la mentira, pero creo que todos hemos experimentado esto. Cuando vamos a hacer algo que no está bien, ¿qué pasa? El corazón se nos acelera. ¿Habéis vivido eso? Cuando uno va a hacer algo que no está bien, el corazón se acelera. ¿Por qué? Porque en el fondo esa ley que Dios ha inscrito en el corazón, aquella voz de Dios en la conciencia nos está gritando, eso no es correcto, eso no está bueno, y por eso es que experimentamos esto. Pues la idea del profeta, la enseñanza del profeta es que tomemos conciencia que la ley de Dios está inscrita en el corazón, es decir, que el Espíritu de Dios nos habla a nosotros en el silencio del corazón. Lamentablemente, por el barullo del mundo, a veces cuesta escucharle. En el Evangelio sucede un acontecimiento que es poco usual. Normalmente se acercan a Jesús los fariseos, los saduceos, los escribas, los maestros de la ley, los sumos sacerdotes o cualquier otro que le sigue. Pero hoy se acercan unos griegos, unos paganos. Jesús hablaba con publicanos, con prostitutas, con ladrones, les hablaba a todos del reino de Dios, y leemos en el Evangelio. Pero en este caso se acercan unos griegos, es decir, unos paganos. Según la mentalidad judía, estos no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Y le dicen a Felipe, queremos ver a Jesús. Fijaos la petición que hacen, queremos ver a Jesús. El mundo pagano pide ver a Jesús, quiere encontrarse con Jesús, quiere conocer a Jesús, ha oído hablar de Jesús. Y lo que Jesús va a hacer sorprende, porque Él dice que ya se ha llegado la hora de glorificar al Padre. Habla de la hora. Si vosotros leéis el Evangelio de Juan, se repite mucho la palabra hora para referirse a la manifestación de Dios. Entonces dice Jesús, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre, y pone un ejemplo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Jesús, al hablar del grano de trigo, se compara Él con el grano de trigo. Él es el grano de trigo que se siembra y que se pudre en la tierra y produce mucho fruto. Ese ejemplo que usa Jesús es un ejemplo muy fuerte, porque dice, así como el grano de trigo para que dé fruto tiene que morir, así yo, dice Jesús, tendré que pasar por el sacrificio de la cruz para daros vida y vida eterna. Jesús, al decir esto, es plenamente consciente de lo que viene, y Él, a pesar de saber que el sufrimiento que viene es grande, Él se arriesga. Es importante recordar una vez más que en el mundo solo hay dos tipos de personas que son capaces de hacer cualquier cosa: los locos y los que aman. Y Jesús es plenamente consciente, no está mal de la cabeza, es plenamente consciente con lo que viene, y Él, porque ama al hombre y a la mujer, porque ama a la humanidad y quiere que se salven, Él lo da todo, ofrece todo. Y luego dice Jesús que de nada sirve esforzarse por asegurar la vida si al final se va a perder, y el que lo quiera seguir a Él tiene que aprender a renunciar a sí mismo. Es decir, el que quiera ser discípulo de Cristo tiene que ser como el grano de trigo, es decir, entregarse todo, seguir los pasos del Maestro, seguir a Jesús, no buscar solo la comodidad del mundo, no buscar una salvación efímera, no buscar una salvación pasajera, sino la verdadera salvación. Y este pasaje del Evangelio nos enseña muchas cosas, pero yo quisiera que dirijamos la mirada a Jesús. Nosotros tenemos el Cristo delante, Cristo crucificado. Jesús sabía que lo iban a clavar en la cruz, Él sabía lo que venía, y sin embargo pensó en cada hombre y en cada mujer. Su amor fue tan grande que no le detuvo el sufrimiento que se acercaba, no se reservó nada. Nosotros nos llamamos cristianos, discípulos de Cristo, y hemos de aprender a seguir al Maestro. Por otra parte, esta semana hemos tenido la celebración de San José. A mí me ha impresionado dos cosas. La primera es
que cada vez más los fieles cristianos tienen devoción a San José. Ciertamente las devociones a los santos no son obligatorias en la iglesia. La devoción a cada uno de los santos se propone como un modelo, el santo o la santa. Cada uno es libre de optar o no por tener devoción. Por ejemplo, hay gente que es devota de la Virgen de Lourdes, hay gente que es devota de la Virgen de Fátima. En Valencia somos devotos de la Virgen de los Desamparados, pero en la devoción a los santos no se obliga ciertamente. Ahora, a lo que quiero llegar y lo que quiero señalar es que cada vez se tiene menos devoción a San José. Y esto por la segunda cosa que quiero señalar, y es que se ha desfigurado tanto la imagen del hombre como padre. A menudo los medios de comunicación nos venden esa idea de una lucha de clases, de hombres peleados contra mujeres, divididos contra mujeres, como si estuviéramos en guerra, hombres con mujeres. Eso no es el plan de Dios. Y con una falsa idea de defender los derechos de las mujeres, muchas veces se pone en guerra al hombre y a la mujer. Y ya os he dicho yo que frente al fenómeno llamado ideología de género, la iglesia tiene una postura muy clara y se llama perspectiva de género, e incluso lo podéis buscar en internet. Hay un documento oficial de la iglesia donde se explica cuál es la postura de la iglesia ante estos temas. Pero el problema está en que se ha desfigurado la imagen del hombre como padre. Lamentablemente hay muchos que han obrado mal, pero por unos cuantos que han hecho eso, no es justo, no es correcto que nosotros satanicemos la imagen del hombre como padre. En San José tenemos un modelo y hemos de recordar que también en el silencio de la vida, en el anonimato, hay muchos buenos padres de familia, como lo hay también muy buenas madres de familia, y no faltará una que otra que se le vaya a la olla y que haga tonteras. Eso hay de todo en este mundo. Por otra parte, es lamentable lo que ha pasado también. Y yo os quiero hacer un llamado una vez más muy serio. Es con la ley de la eutanasia que se ha aprobado. Yo os quiero invitar a dos cosas. Primero, leámonos la ley como tal, la ley que ha dado el gobierno español. Y segundo, leamos el 5º mandamiento de la ley de Dios que dice no matarás y que se explica detalladamente en el catecismo de la iglesia. Sé que para muchos no es agradable tocar este tema y prefirieran que la iglesia se quede callada, pero es mi deber como pastor deciros, la ley de Dios dice no matarás, y cuando matamos lo que pasa es que queremos ocupar el lugar de Dios con argumentos bien elaborados, con ideas bien planteadas, pero se defiende una realidad terrible. Si estudiamos a fondo lo que significa la eutanasia, no es un avance, no es la mayor expresión de la libertad del enfermo como se quiere vender, es un retroceso, porque ya no se va a invertir en proyectos que busquen curar el Alzheimer ni el cáncer, porque será más fácil matar a la persona. Y como muerto el perro se acabaron las pulgas, muerto el perro se acabó la rabia, lamentablemente esto va a suponer un retroceso. Estamos tan empeñados en conquistar Marte, en conquistar el universo, pero estamos descuidando a los hombres y mujeres que se mueren de cáncer a temprana edad, que le llegue el Alzheimer, que le llegue un montón de enfermedades. Yo creo que nosotros como cristianos no podemos quedarnos callados, así que os propongo leer la ley de que ya está en el boletín oficial del Estado, y leer la reflexión del 5º mandamiento del catecismo. Yo os hago un llamado a la conciencia, cada uno, desde la experiencia de Dios, desde la experiencia de ser discípulo de Cristo, por favor medite seriamente. Es lamentable ciertamente, pero más lamentable es que muchos, en nombre de la libertad, en nombre de la justicia, y que se ponga como bandera a los enfermos, promuevan leyes que hacen mucho mal. Así que yo hago un llamado a la conciencia de cada uno, reflexionemos, y como cristianos no digamos, es que no es mi problema, es que no es mi asunto. Claro que nos incumbe, porque cada uno es responsable de su propia salvación y es corresponsable de la salvación de los demás. Pues pidamos al Señor
que esa ley que ha inscrito en nuestro corazón, que esa gracia del Espíritu que nos ilumine a todos, que nos ayude a todos y que aprendamos a ser discípulos de Jesús, que le sigamos a Él para que donde está Él estemos también nosotros. Profesemos la fe.